Mucha atención en este mensaje, porque este mensaje le va a enseñar mucho, pero sí tiene que estar muy atento, no se me distraiga. Dile a tu vecino: no me distraigas, porque no me quiero perder el mensaje. El mensaje se llama Los discípulos de Jesús. Amén. Los discípulos de Jesús. Iglesia, tenemos que entender algo. Escúcheme, tenemos que entender algo poderoso. Todo lo que Jesús hizo estando en la tierra tenía un mensaje. Todo, absolutamente todo. Donde Él se paraba, donde Él caminaba, donde Él oraba, donde Él murió, donde Él nació, donde Él liberó. Todo, absolutamente lo relacionado con Jesús era un mensaje para nosotros. Pero todo, absolutamente. ¿Está conmigo? Entonces nada fue usado por casualidad ni al azar. Amén. Cuando Jesús hablaba de fuego, Él tenía un mensaje. Cuando Él hablaba de tierra, quería enseñar algo. Cuando decía una geografía, quería enseñar algo. Cuando hablaba de temporadas, quería enseñar algo. Cuando Él significaba a el agua, también quería enseñarnos algo. Cuando cuando Él decía los nombres de las ciudades, también significaba algo. Cuando Él hablaba de una montaña, también significaba algo. Cuando Él decía carros, también era algo. Cuando decía caballos, era algo. Cuando decía pollinos, era algo. Y también cuando Él llamaba a las personas por nombre, significaba algo. Escúcheme, es importantísimo que usted sepa que todo lo relacionado con Jesús, todo tenía un mensaje. Absolutamente todo. Más del mensaje común que hemos visto en la Biblia. Amén. Cada cosa que Jesús hacía, había algo ahí que nosotros tendríamos que escudriñar para entender lo poderoso de los mensajes. Amén. Entonces no fue casualidad de que Jesús, de entre multitudes de personas, dice que donde quiera que Él estaba, se juntaban multitudes de personas. Hablaban de 5,000 y de más de 5,000, y todos llenos del Espíritu Santo y todos así. Pero de entre multitudes de personas, Él solamente escogió a 12. Qué selectivo fue. Amén. De multitudes, de más de 5,000, de reuniones de más de 5,000, de reuniones de más de miles de personas, Él solamente escogió a 12 personas. Y el número 12 tampoco fue casualidad. Jesús no dijo: pues con 10 como que no la hago, se me hace que con otros 2 le sumo. No, el número 12 también significaba algo. El número 12 en la Biblia significa gobierno, significa autoridad. Amén. Y significa iglesia. ¿Está conmigo? Entonces le voy a poner un ejemplo. Mire, en el libro de Génesis capítulo 5, en su encabezado, ahí nos habla sobre los descendientes de Adán. ¿Sí? Si usted lee Génesis capítulo 5, solamente leyéndolo así como viene, le va a hablar de los descendientes de Adán. ¿Sí? Va a decir: Adán engendró a este, y este vivió tantos años, y este engendró a este y vivió tantos años, y este. Y usted puede decir: bueno, ¿qué mensaje me puede decir ahí Dios? ¿Por qué está escrito? La verdad es que cuando yo llegaba a leer eso, la mera verdad, le daba vuelta a la hoja porque no le entendía. Dije: no sé qué está escrito aquí, no sé a qué se refiere, no sé por qué lo escribieron. Pero cuando yo supe que todo tenía significado y todo tenía un mensaje, empecé a estudiar. ¿Y qué creen? No fue casualidad. Los descendientes de Adán hasta Noé, no fue casualidad. Cada nombre revela un mensaje poderoso para nosotros, y cada nombre significa algo. ¿Está conmigo? Entonces, por ejemplo, mire, en Génesis 5 dice así: Adán significa hombre. Amén. Si solamente lee usted la Biblia, va a decir Adán, y Adán vivió tantos años y fue todo, y nos quedamos con lo que Adán era. Pero si hacemos la traducción de los nombres al idioma original, que es el hebreo, ahí nos da un mensaje poderoso. Fíjese póngame atención aquí. Entonces le voy a decir yo los descendientes de Adán hasta Noé, y al último vamos a juntar
el significado de los nombres y se va a hacer un mensaje poderoso. ¿Lo cree conmigo? Entonces fíjese lo que dice. Adán significa hombre. Si a alguien le gusta anotar, anótelo, porque esto está poderoso. Adán significa hombre. Y luego después de Adán estaba Set. Set significa designado. Amén. Y luego después de Set seguía Enos. Enos significa mortal. Y luego después de Enos seguía Cainán. Cainán significa dolor. Y luego después seguía Maalael, que significa el Dios bendito. Y luego después significa Jared. Sigue Jared, que significa descenderá. Ya está viendo cómo se está formando un mensaje con los significados. Y luego después dice Enoch, que significa enseñanza. Y luego después viene Matusalén, que significa su muerte traerá. Fíjese cómo nos está dando un mensaje. Y luego después sigue Lamec, que significa desesperanza. Y después sigue Noé, que significa descanso y consuelo. Solamente los nombres, no era casualidad. Génesis capítulo 5, desde Génesis 5 ya Dios nos estaba dando un mensaje oculto de que Jesús iba a venir, iba a morir en una cruz, nos iba a dar consuelo y nos iba a dar esperanza, y que Él iba a ser la salvación del mundo. Desde Génesis 5, sin decir la palabra Jesús, ya Dios nos estaba dando el mensaje del evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, quiere que se lo diga todo junto para que sepa cómo se escribe. Cuando juntamos todos los nombres, fíjese lo poderoso de esto. Significa así: el hombre fue designado como mortal, con dolor, pero el Dios bendito descenderá, enseñará, y su muerte traerá consuelo de la desesperanza. Fíjese el mensaje poderoso de Jesús solamente por el significado de los nombres en Génesis 5. Ahora usted sabe que las genealogías no fueron escritas nada más porque sí, para que usted supiera cuántos eran y cuántos vivían, sino que Dios desde Génesis 5 ya nos estaba hablando de que Jesús iba a venir, iba a morir en la cruz, y a través de Jesús nosotros íbamos a tener esperanza y libertad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso le estoy diciendo que cada cosa relacionada con Jesús tenía un mensaje. No era casualidad que los descendientes de Adán tuvieron esos nombres. Es que Dios los escogió para mandar un mensaje. Y le digo algo poderoso: no fue casualidad que Dios escogió 12 personas como sus discípulos. Y tampoco fue casualidad los nombres de los discípulos. Cada nombre de los discípulos significa algo, y cuando los juntas al último también te da un mensaje poderoso que hoy vamos a descubrir esta tarde en el nombre de Jesús. ¿Lo cree conmigo? Dele un aplauso a Dios si usted lo cree. Cuando yo leía las genealogías, dije: qué aburrido eso. ¿Para qué voy a saber los nombres y que este engendró a este y este a este? Qué aburrido. Pero cuando hice la traducción, dije: wow, ¿cómo que desde Génesis 5 ya Dios nos estaba hablando de la muerte de Jesús y que eso nos iba a dar paz? ¿Cuántos dicen amén? Perdóneme, pero se me seca mucho la boca. Hoy voy a estar tomando mucha agua. Amén. ¿Está listo? Entonces fíjese, iglesia, Juan 20:30. Por ahí vámonos a la Biblia. Juan 20:30 y 31. Los que traigan Biblia, díganme un amén si ya está ahí. Y si no, búsquelo y cuando llegue ahí me dice amén. Juan 20:30. ¿Ok? Dice, fíjese lo que dice ahí. ¿Por qué le digo yo que todo lo relacionado con Jesús era una enseñanza? Juan 20:30 nos dice, hizo además Jesús muchas otras señales, ¿sí? Dice, en presencia de sus discípulos. Dice, las cuales no están escritas en este libro. No todo lo que viene en la Biblia es todo lo que pasó. Dice que Jesús hizo muchas más señales. Hubo más enseñanza que Jesús hizo a través de su vida, pero dice que no todas están escritas ahí. Todo lo relacionado con Jesús eran señales y enseñanzas. Y luego fíjese lo que dice Juan 21:25. Aquí es importante saber esto. Es muy importante que usted sepa esto. Juan 21:25.
Dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. Y luego fíjese lo que dice, muy importante. Dice, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Saber que todo lo que hizo Jesús es imposible describirlo, porque dice que los libros de todo lo que hizo no cabrían en el mundo. Imagínense todas las señales que Jesús nos dejó e hizo para que nosotros entendiéramos y viviéramos de acuerdo a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahora ya me está entendiendo que no todo lo que está en la Biblia fue todo lo que pasó. Sí es lo más relevante, pero hay muchas cosas más que tenemos que escudriñar. Amén. ¿Está conmigo? Entonces eso fue solamente la introducción para que usted sepa del mensaje que yo le quiero hablar hoy. Dice ahí, los 12 discípulos, así como la genealogía de Adán a Noé no fue casualidad, los nombres de los 12 discípulos tampoco fue casualidad, tampoco fue al azar. Jesús tenía todo preparado, y Él escogió los nombres de las personas. ¿Hasta cuál escogió primero y cuál escogió al último? También es un mensaje. ¿A quién fue el último que escogió? A ver si leen un poquito de Biblia. ¿A quién fue el último que escogió? A Judas. Eso también no era casualidad, también es un mensaje que ahorita lo vamos a ver al último. Amén. No escogió primero a Judas, primero escogió ¿a quién? ¿A quién? Dice Mateo 10:1. Vamos a la Biblia. Amén. Si quiere apúntelo, por favor, porque este mensaje a lo mejor no es un super mensaje como el que usted estaba esperando, pero créame, tiene mucha enseñanza y mucha revelación que lo va a hacer libre. Amén. Y que usted va a entender todo lo que Jesús hacía. Entonces Mateo 10:1 dice: entonces llamó a sus 12 discípulos. ¿Y qué pasó cuando los llamó? ¿Los llamó para qué? Para darles autoridad. Amén. Para eso los llamó. Cuando Dios llama a una persona, la llama para darle autoridad. Tú estás aquí hoy no por casualidad. Tampoco es casualidad que tú estés el día de hoy aquí, porque hoy Dios te va a dar una autoridad sobre ti. ¿Para qué? Escúchame, ahí dice: hoy Dios te llamó a ti también. Así como llamó a los 12 discípulos, hoy Dios te está llamando a ti también. Y dice, ¿para qué te llamó? Ahí está. Dice, te llamó para darte la autoridad. ¿Sobre qué? Sobre espíritus inmundos. Dice, para que los echen fuera. Escuche esto, iglesia. Dice, y para sanar a toda enfermedad y toda dolencia. Hoy no estás aquí nada más porque sí. Hoy estás aquí porque Dios tiene un propósito contigo. Y si el enemigo te había quitado la autoridad, hoy Dios te devuelve esa autoridad en el nombre de Jesús. Y esa autoridad, llegarás a tu casa y echarás fuera cualquier espíritu inmundo, y sanarás a toda persona y ayudarás a las personas que tienen dolor en su corazón. Hoy no es un día normal. Fuiste llamado y escogido para estar aquí hoy. De entre mucha multitud, como había ahí, Dios escogió a 12. Y de entre mucha multitud de piedras negras, Dios te escogió a ti para que vinieras a escuchar este mensaje y que sepas que en ti hay autoridad para echar fuera demonios en el nombre de Jesús. ¿Lo cree conmigo? Gracias, Señor. El versículo 2 dice: los nombres. Eso cuando la Biblia registra algo, usted tiene que entenderlo. Cuando dice ahí, los nombres de los 12 apóstoles son estos. ¿Por qué la Biblia hace referencia de los nombres? Porque todo nombre tiene significado. Todo nombre tiene propósito. Todo nombre tiene destino. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice ahí, los nombres de los 12 apóstoles son estos. El primero, ¿quién fue? Oh, Simón, dígame quién. ¿Quién fue el primero? Simón. Sí, fue el primero que llamó. Y luego después dice, el primero fue Simón. Pero al primero que llamó, ¿qué pasó?
le cambió el nombre. Dijo: ya no te vas a llamar Simón, y ahora te vas a llamar Pedro. Y Simón le dijo: Simón. Amén. Al primero que llamó le cambió el nombre. Escuche. Y luego dice ahí, dice: y Andrés su hermano. Después llamó a Andrés. Después llamó a Jacobo. Amén. Después llamó a Juan. Después llamó a Felipe. Después llamó a Bartolomé. Después llamó a Tomás. Después llamó a Mateo. Después llamó a Jacob. Después llamó a Tadeo. Amén. Y luego después a otro Simón, el cananista, dice. Y al último a Judas Iscariote. Y luego ahí dice algo, una referencia de Judas Iscariote. Dice: el que también lo entregó. Iglesia, Jesús no los llamó al azar. Él escogió los nombres y las posiciones del llamado, porque todo forma un mensaje para nosotros en la actualidad. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy usted va a aprender ese mensaje. ¿Lo cree conmigo? Entonces, si solo vemos los nombres, no vamos a poder entender el mensaje con todo su significado. Pero cuando hacemos la traducción, nos revela algo muy importante. No dice, la Biblia no dice solamente discípulos, dice: estos son los nombres de sus discípulos. Cuando dice eso es porque te quiere hacer referencia y para que pongas atención de lo que significan los nombres. Como cuando la Biblia registra 2 veces la palabra, también quiere decir que pongas atención. Como cuando le dijo: Simón, Simón, hoy viene el enemigo a zarandearte, pon atención. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Isaías 43:1, fíjese lo que dice ahí. Isaías 43:1. Su nombre no significa cualquier cosa. El nombre que usted tiene un significado, y su nombre revela lo que usted es y la identidad que usted debe de tener. ¿Cuántos dicen amén? Isaías 43:1 dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre y mío eres tú. ¿Cuántos dicen amén? Dios te llama por tu nombre. Dios no te llama por el apellido. Dios no te llama por tu pasado. Dios no te llama porque el drogadicto. Dios no te llama la rechazada. Dios no te llama la abandonada. Dios no te llama la menospreciada. Dice que Dios te llama por tu nombre, porque cuando Dios te llama por tu nombre, te está dando una autoridad. Cuando Dios te llama por tu nombre, te está dando una dirección. Cuando Dios te llama por tu nombre, te está dando un propósito. A lo mejor para el mundo eres cualquier cosa, pero en la mano de Dios tú tienes un propósito importante, tienes un destino importante que se tiene que cumplir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está conmigo? ¿Está listo? ¿Se acuerda el primer nombre del discípulo? Eso, Simón. No, pero sí se acuerdan, o nomás me está diciendo Simón. Ahí va. Simón significa Dios ha escuchado. Y luego después le cambió el nombre a Pedro, que significa roca. Vaya anotándolo y vaya escribiéndolo, porque esto está bueno. Viene un mensaje poderoso. Y luego después llamó a Andrés, que significa hombre valiente. Fíjese lo que dice. Luego llamó a Jacobo, que significa el que toma el lugar o el sostenido por Dios. Después llamó a Juan, que significa Dios ha mostrado gracia. Y luego después llamó a Felipe. Felipe significa amante de los caballos. Yo creo que yo me pude haber llamado Felipe porque me gustan mucho los caballos. Y luego viene Bartolomé, que significa fruto abundante. Y luego después viene Mateo, que significa regalo de Dios. Y luego viene Tomás, que significa gemelo. Y luego viene Jacobo, que significa sostenido por Dios. Y luego viene Judas, que significa Judas Tadeo, que significa alabanza. Y luego viene Simón, que significa Simón el celote, que significa el que escucha con celo. Y luego viene Judas Iscariote, que significa hombre de Quierot y significa también alabanza. Pero cuando juntamos todos los significados, se forma un mensaje.
¿Quieres saber cómo dice? Bueno, si los apuntó, estúdielos y léalos, no se crean. Se lo voy a decir ahorita. Fíjese lo poderoso de los nombres. Por eso la palabra de Dios dice que Él te llamó por tu nombre, porque tiene un significado. Entonces ahí va. Dice, cuando juntamos todos los nombres, se forma este mensaje. Dice así: Dios ha escuchado y ha levantado una roca. Por su gracia ha dado un regalo al mundo. Hombres valientes traerán fruto abundante, y la alabanza se levantará entre las naciones. Eso es el significado de los 12 discípulos. Dios levantó a hombres que son valientes para llevar la alabanza a las naciones y que traerán fruto abundantes. Los 12 discípulos no fueron casualidad. Los 12 discípulos estaban llamados a ir por las naciones llevando la alabanza, dando fruto, levantando a los caídos y dándoles el evangelio para ser transformados. Los 12 discípulos no fueron nada más porque sí. Dios los escogió porque tenía algo predestinado. Iglesia, ¿está conmigo? ¿Sí me está entendiendo? Ahora, cuando usted sepa de los 12 discípulos, usted va a saber que fueron hombres valientes, asignados a llevar mucho fruto, llevando la alabanza y llevando el evangelio a todas las naciones. Y esa palabra, escuche poderoso esto, esa palabra se ha cumplido. Y hoy estamos nosotros aquí gracias a esos 12 discípulos que se levantaron y llevaron el evangelio y lo predicaron a todas las naciones. Y hay una promesa de Dios que dice que todas las naciones escucharán de Jesús, que todas las naciones serán llevadas a través del evangelio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está conmigo? Denle un aplauso a Dios si usted me está entendiendo. Jesús y Dios nos estaban diciendo un mensaje poderoso con los discípulos. Dios escuchó el clamor de la humanidad, levantó una roca que es Cristo, dio un regalo que es la salvación, y levantó a hombres para que distribuyeran ese regalo de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso los discípulos no solo eran personas, eran un mensaje vivo del reino de Dios, y fueron escogidos uno por uno para darnos el mensaje del evangelio, aún con los nombres de ellos. ¿Cuántos dicen amén? El último en la lista, escúcheme, esto también es poderoso. El último en la lista que escogió Dios fue a Judas. Amén. Y Judas, esto significaba una advertencia. Escuche esto, porque esto está poderoso. Esto significaba una advertencia. El texto termina diciendo: Judas Iscariote, el que le entregó. Así dice. ¿Qué significaba esto? Es algo muy poderoso espiritualmente. Que puedes caminar con Jesús, que puedes escuchar a Jesús, que puedes ver milagros de Jesús, que inclusive puedes dar una alabanza, pero aún así no has entregado tu corazón completamente a Él. Judas Iscariote representa a las personas que están en las iglesias, que levantan las manos en las iglesias, que cantan canciones en las iglesias, que a veces dicen ser cristianos, pero que al final de cuentas traicionan a Jesús por unas monedas y no les importa el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios lo puso al último para decir: tengan cuidado, hay una advertencia para que los que estén conmigo no se pierdan, transformen su corazón, transformen su vida, y entonces van a subir al reino eterno. ¿Cuántos dicen amén? Escuche, mi iglesia, no fue casualidad que Judas fue el último. Jesús nos estaba dando una enseñanza de que todas las personas, si no entregamos nuestro corazón a Jesús, por más que estemos en las iglesias, por más que andemos en las iglesias, por más que le cantemos, por más que le adoremos, si tu corazón no está todo con Jesús, vas a fallarle y lo vas a traicionar. La Biblia dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántos dicen amén?
Yo no sé tú, pero yo no quiero ser uno de los Judas. Yo quiero ser uno de los demás discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: yo quiero ser un Simón, yo quiero ser un Pedro, yo quiero ser un Andrés, yo quiero ser un Jacobo, yo quiero ser un Juan, un Felipe, un Bartolomé, yo quiero ser un Mateo, un Tomás, yo quiero ser un Jacobo, yo quiero ser alguien que relleve el evangelio y lo comparta al reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No dijeron amén, ya sé de quién son. De los últimos. Amén. Ay, ahora sí hubo más amenes. Está conmigo, iglesia. Todo lo relacionado con Jesús era un mensaje. No están los nombres nada más porque sí. Es más, usted no se llama así como se llama nada más porque sí. Ya lo vimos en el versículo. Dijo: tú eres mío, yo te formé, yo te puse nombre. Él da el querer como el hacer. Tu nombre no se le ocurrió a tu mamá, ni a tu papá, ni a la suegra tampoco, que a veces la suegra mete la cuchara. Amén. Tu nombre fue destinado por Dios, porque tu nombre significa un propósito y un destino. ¿Cuántos dicen amén? Está conmigo, iglesia. Cuando Judas murió, algo muy importante. Cuando Judas murió, Judas tenía que ser reemplazado por alguien más, porque el número de los 12 no se podía romper. No podían ser 11, tenían que ser 12, porque 12 significa gobierno. Amén. Y el 12 era el gobierno de Jesús en la tierra. Entonces, cuando Judas murió, Hechos 1:23, cuando Judas murió, fue reemplazado por alguien más. ¿Saben cómo se llamaba ese otro discípulo? No contestes, Javi. ¿Sabe cómo se llamaba ese discípulo? Se llamaba Matías. Yo tenía un tío que se llamaba Matías. Sí, ¿verdad, Brenda? Aquí sí, Elsa. Yo tengo un tío que se llamaba Matías. Por eso es que nunca se me olvidaba tampoco quién fue el discípulo que suplió a Judas. Amén. Entonces acuérdese, porque hoy está aprendiendo. ¿Cómo se llamaba el discípulo que suplió a Judas? Matías. Ok, ahora, el nombre de Matías, ¿usted cree que fue casualidad? Se estaban peleando por dos, y dice que estaban echando suertes, y tocó la suerte de que fue Matías el que quedó. ¿Cuántos dicen amén? Dice: y enseñaron a dos para suplir a Judas. Dice: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. Amén. Fíjese que era justo. Y luego dice: y a Matías. Amén. El que sigue dice: y oraron y dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. ¿Quién lo escogió? Dice: has escogido. Y luego el que sigue, el 25, dice: para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y luego el último dice: y les echaron suertes. Amén. Dice: y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, ¿a quién fue el que mataron? Al que metieron ahí, a Matías. ¿Y sabe qué significa Matías? Matías viene a cerrar también el mensaje de Jesús con los 12 discípulos, quitando a Judas, el que lo traicionó, y poniendo a Matías, que también significa algo poderoso. El número 12 tenía que restaurarse, porque 12 representa gobierno. La Biblia nos habla de 12 tribus de Israel, de 12 piedras en el pectoral del sumo sacerdote, que también después las podemos ver. Las 12 piedras también significan algo, y las 12 piedras hablan también del entendimiento de la Biblia. 12 panes de la proposición, 12 puertas de la Nueva Jerusalén y 12 fundamentos apostólicos. Entonces el número 12 tenía que estar completo. Amén. Apocalipsis 21:14 dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. No se podían quedar 11, tenían que ser 12 nuevamente. Por eso mandaron llamar a Matías. ¿Cuántos dicen amén? El reemplazo, escuche esto y ponga mucha atención aquí. El reemplazo muestra que la obra de Dios continúa.
Judas traicionó a Jesús, pero eso no detuvo el plan de Dios. Dios levantó a otro, porque cuando alguien falla en el propósito de Dios, el propósito de Dios no falla. Dios levanta a alguien más. ¿Cuántos dicen amén? Por eso usted tiene que tener mucho cuidado, porque si usted le falla a Dios, la obra no para, la obra sigue. Lo único que Dios va a hacer es que Dios levanta a alguien más para que continúe haciendo su trabajo. Así lo hizo con Judas. Judas no cumplió y Dios levantó a Matías. Si tú no cumples el trabajo de la comisión que Dios te ha mandado, Él va a levantar un Matías en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero eso es para los Judas, para los Mateos no. Amén. Entonces usted no sea un Judas, por eso se lo digo. ¿Está conmigo? ¿Me está entendiendo? ¿Habrá Judas aquí? Ay, qué bueno, que des un aplauso fuerte, porque sí están poniendo atención. Entonces ahora ahí le va el significado de Matías. Ponga mucha atención. Matías en hebreo quiere decir, no sé cómo decirlo porque está bien raro, pero ahí va. Quiere decir Matitiaú, así, más o menos. Pero en el nombre significa, Matías significa regalo de Dios. Vaya cuadrando el mensaje. El último traicionó y fue sustituido por un regalo de Dios. Vaya cuadrando el mensaje. Se fija cómo se va formando algo poderoso. ¿Está conmigo? No sé si a usted le guste esto, pero a mí me encanta estar escudriñando la Biblia, ir metiéndome por aquí, ir metiéndome por acá. Y luego ya cuando cierras todo dices, wow, Dios tremendo, tenías un mensaje para nosotros en esto y nosotros ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Hemos leído de los 12 discípulos por una eternidad y ni siquiera nos hemos dado cuenta que había un propósito en los nombres y en cada uno de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces fíjese, esto es impresionante, iglesia, porque el lugar de Judas, que terminó en traición, fue ocupado por alguien cuyo nombre significa regalo de Dios. Entonces, donde hubo traición, Dios trajo restauración por medio de un regalo de Él. Y nuestro regalo se llama Jesús, que Él vino para cubrir la traición, la envidia, la soberbia y cualquier cosa que se quiera levantar en contra de la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me está entendiendo? Entonces el mensaje en los nombres de los discípulos, incluyendo a Judas, amén, y a Matías, quedaría de esta manera. Pongan mucha atención. Dios escuchó el clamor del mundo, levantó la roca que es Cristo, nos dio el regalo de su gracia, y todo aquel que la recibe vivirá en alabanza y recibirá el regalo eterno de Dios, que es la salvación. No era casualidad los nombres de los discípulos. Dios nos estaba diciendo que cualquiera que en Él crea, Él va a dar el regalo de la salvación, de la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé tú, pero ese mensaje me llena mi corazón, sabiendo que Dios se preocupa aún en lo más mínimo para que yo pueda entender que independientemente de cuál sea mi pasado, si yo creo en Él, Él lo borra, lo quita, lo elimina, me hace una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Ahora ya no me llamo como me llamaba, ahora me llamo regalo de Dios, hijo de Dios, y como hijo tengo una herencia, y como herencia en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Está conmigo, iglesia. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Se fija cómo ahora cuadran todos los versículos. Se fija cómo ahora Romanos 6:23 ya no nada más lo leo así. Ahora puedo entender que Dios me dio un regalo. Amén. Aún en los nombres de los discípulos, Dios me dio un regalo. Y Romanos 6:23 me lo afirma. Dice: porque la paga del pecado es muerte. O sea, lo que Judas hizo merecía la muerte. Dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Está conmigo, iglesia. Jesús no escogió a los 12 solo por caminar con Él.
Los escogió para que sus vidas fueran un mensaje vivo del evangelio. Escúcheme, y usted no está aquí sentado hoy por casualidad. ¿Cuántas personas tendrá Piedras Negras? Si alguien me lo puede checar ahí en la computadora, si me pueden checar cuántas personas tiene Piedras Negras. ¿Usted cree que es casualidad que está usted aquí escuchando un mensaje de autoridad, de salvación, de regalo de Dios? De todos los habitantes de Piedras Negras, Dios los cogió a usted para que viniera hoy miércoles a las 7 de la tarde a este lugar a escuchar que su nombre tiene un propósito, que su vida tiene un propósito, que hoy Dios le regresa la autoridad, que hoy Dios lo levanta y que hoy Dios le quiere dar ese regalo de salvación, que solamente tienes que creer en Él y que tu vida pasada quedará atrás y toda va a ser hecha nueva, y te irás de aquí no como viniste, te irás de aquí con otro nombre que es sobre todo nombre, te irás de aquí con un regalo de Dios. A lo mejor viniste con deudas, a lo mejor viniste con escasez, a lo mejor viniste con enfermedad, pero hoy vas a salir de este lugar con autoridad, con un regalo, con bendición, con sanidad, con prosperidad, porque el mismo Dios de los discípulos es el mismo Dios que está hoy aquí para decirte: yo soy tu padre y tú eres mi hijo. ¿Cuántos dicen amén? Oh, créalo, créalo. Si usted le cree, póngase de pie y apláudele a Dios y dile: Señor, yo quiero recibir ese regalo. Señor, no es casualidad que hoy estoy aquí. Hoy recibo mi autoridad. Hoy mi nombre se escribe en el libro de la vida. Hoy recibo, Señor, ese regalo de salvación en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? No es casualidad, iglesia. Puede sentarse. Siéntese, siéntese. Ya estoy por terminar. Y aparte ya me cansé. Demasiada sed hoy. Amén. Nada es casualidad. Aún su nombre no es casualidad. ¿Sabe qué quise hacer? Nomás que no me dio tiempo, porque anduvimos corre y corre. Así como Jesús escogió los nombres de los discípulos desde el primero, no escogió primero a Judas, primero escogió a Simón y al último escogió a Judas. Todo eso tenía también un significado. ¿Sabe qué he querido hacer? Y lo voy a hacer, y después si le gusta el chisme, después se lo digo. Yo estuve mucho tiempo orando a Dios por un grupo de alabanza. Mucho tiempo, casi 7, 8 meses por ahí. Y cuando no había nadie, ahorita no están todos, nomás están los dos más fieles. Ay, esa. Cuando no había nadie, y están aquí testigos los que iniciaron con nosotros, era el tiempo de ministrar, y pues allá ya habíamos programado en la computadora una canción, ¿sí? Y era el tiempo de ministrar, y yo decía: pasen los músicos, y no había nadie. Y pasaban los músicos, aparentemente. Pero Dios fue escogiendo a uno por uno, y se fueron añadiendo. Amén. Y no es casualidad tampoco. Yo sé, voy a hacer un mensaje con ellos de lo que significan sus nombres. Lo voy a traducir al hebreo, y lo voy a hacer así como fueron llegando. Primero llegó Gil, y luego llegó Oliver, y luego llegó Rola, y luego llegó el hermano, no sé quién llegó primero de los dos, Noé, y luego llegó el hermano Eliezer y la hermana Marletita, y luego Wendy al último. Yo sé que eso, créame, es que no es casualidad. Yo no los escogí, ellos llegaron aquí y Dios los trajo con un propósito. Y créame, voy a hacer y lo iba a hacer, pero no me dio tiempo. Lo voy a hacer, y créame, yo estoy seguro que significa algo, porque en Dios nada es casualidad. Nada es casualidad. Dios tiene todo perfectamente diseñado, acomodado, y todo lo de Dios es un mensaje. ¿Lo cree conmigo? Entonces, iglesia, aquí viene el meollo del asunto.
Pastor, pero los discípulos pues ya hicieron su chamba y ya. Sí, pero Dios trató con ellos. Ahora nos toca a nosotros. Estamos en tiempos de mucha necesidad. Estamos en tiempos de mucho dolor. Estamos en tiempos de muchas el mundo está lleno de cosas, de identidades, de cosas habidas y por haber. ¿Y sabe qué está faltando? Hombres valientes que se levanten. Al decir hombres, digo hombres y mujeres, ¿verdad? Hombres y mujeres valientes que se levanten a llevar el evangelio, las alabanzas a las naciones. Si quieres ir a las naciones, primero agárrate aquí una colonia, a las colonias, a las ciudades, a los estados, a los países y a las naciones. Y créame, lo mismo que Dios hizo con los discípulos es lo mismo que quiere hacer con nosotros. Esa misma autoridad que Dios le dio a los discípulos es la misma autoridad que quiere poner en ti y en mí. Cuando hay una persona de verdad, Dios entrega una autoridad de verdad. Y donde quiera que te pares, las cosas empiezan a transformarse, empiezan a cambiar. ¿Y por qué? Porque donde hay una persona que le cree a Dios, hay un Dios que también le cree a esa persona. Y lo mismo que hicieron los discípulos se empieza a manifestar en ti hoy en esta era. ¿Cuántos dicen amén? Dios está buscando no a 12, a muchos que se quieran levantar para servirle, para adorarle, para llevar el evangelio, para ir a hablarle al que ya no tiene esperanza, para ir a hablarle al que se está quitando la vida porque no conoce la paz, para ir a quitarle a aquel que tiene de ansiedad, depresión, tristeza. Y Dios te quiere escoger a ti y a mí. Amén. No está aquí usted por casualidad. Hoy Dios los trajo porque Dios conoce su corazón, Dios conoce su capacidad y Dios conoce lo que usted puede hacer en sus manos. Los discípulos no estaban capacitados. Pastor, es que yo ni sé leer la Biblia. Pastor, es que yo ni cómo le hago. Y es que yo no puedo hacer esto. Yo soy tatamudo y yo no sé leer y yo no sé hablar inglés y yo no sé nada de eso. No, ellos tampoco sabían. Dios los llamó, los capacitó, los adiestró y ellos fueron fieles, fueron obedientes y la gloria de Dios se manifestó. Dios no necesita gente capacitada, Dios necesita gente que esté dispuesta a cargar el evangelio y a llevarlo. Y Él de lo vil levanta y capacita a cualquiera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo cree conmigo? Oh, si lo cree conmigo, diga: Dios me escogió y voy a hacer caso. No voy a ser un Judas. Voy a llevar el evangelio. Voy a hablar de Jesús. Gente se está muriendo porque nadie le habla. ¿Cuántos dicen amén? Algo que debemos de entender esta noche, iglesia: Jesús no solo se levantó discípulos hace 2000 años. Jesús sigue llamando discípulos hoy. Lo mismo que le dijo a sus discípulos en Mateo 4:19, hoy Dios te lo dice a ti. Que el Espíritu Santo hoy te ministre durante todo este tiempo, durante llegues a casa y durante la noche. Que el Espíritu Santo te ministre con esta palabra, con este mensaje, con este versículo. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Cuántos dicen amén? Hoy Dios te está llamando a ti para ser pescadores de hombres, pero no en el río Bravo ni en la presa La Amistad. Pescadores de hombres que están atados a la esclavitud, que están atados a un montón de cosas que necesitan ser libertados. ¿Cuántos dicen amén? Jesús no llamó a los más preparados, llamó pescadores, llamó a un cobrador de impuestos, llamó a hombres imperfectos, pero ellos hicieron algo que cambió su destino. Dice Lucas 5:11. Fíjese lo que dice Lucas 5:11. Wow, esto está poderoso, iglesia. Ya estoy por terminar.
Lucas 5:11 dice. Eso, Gabrielito, un aplauso para Gabriel. Hace 2 semanas, una semana, tuvimos una reunión con los jóvenes de enseñanza y me tocó oír un mensaje que dio Gabriel, que hablaba sobre el testimonio. Tremendo mensaje que dio este niño. Amén. Y yo sé que Dios está levantando una generación. Satanás está levantando una generación, pero Satanás está preparando a alguien para destruir el mundo. Pero Dios también está levantando una generación que llevará el evangelio a toda nación y lo llevará con autoridad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Lucas 5:11 dice: y cuando trajeron a 5:11, sí, dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dice, dejándolo todo, le siguieron. Wow. Dios quiere que dejes todo y le sigas. Pastor, entonces tengo que renunciar a mi trabajo. Pues no sé, yo lo hice. Yo no te estoy diciendo que renuncies. Yo sí lo hice así. Yo renuncié a mi trabajo. Amén. Yo renuncié a mis metas. Renuncié a mi meta personal era terminar como enfermero como jefe de enfermeros del Seguro Social. Esa era mi meta personal. No la pude cumplir. Nada más duré 20 años trabajando como enfermero y renuncié ahí. Renuncié a un buen salario, a un buen aguinaldo. Cada diciembre lo extraño. No crea que no, sí lo extraño. Fueron 20 años recibiendo muy buen aguinaldo. Sí, no se diga ahí las demás prestaciones, vacaciones y todo eso. Amén. Pero Dios quiere que dejes todo. Que dejes el orgullo, que dejes el coraje, que dejes la desesperación, que dejes la soberbia, que dejes el egoísmo, que dejes la mentira, que dejes aún el miedo, que dejes tu teléfono y cosas que están en tu teléfono. Dios quiere que dejes todo para seguirlo a Él. Amén. Y dice la palabra, dice: de cierto te digo, dice que no habrá ninguno que haya dejado padre, madre, hijos, tierras y muchas cosas más, dice, que reciba. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? 100 veces más aquí en la tierra y allá en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Así es que si yo dejé un aguinaldo más o menos de entre 40 y 50, imagínense 100 veces más. ¿Cuánto es ese aguinaldo? Amén. Si yo dejé un salario de casi como 30,000 pesos, imagínense 100 veces más. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que Dios nos va a dar 100 veces más de lo que dejamos, 100 veces más de lo que hemos dejado por Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo cree conmigo, iglesia? Ahora usted analícese. Yo no le estoy diciendo que deje su trabajo, pero sí le estoy diciendo que deje su orgullo, que deje el egoísmo, que no esté peleando con nadie. No pelee con nadie. Ya no le tenga rencor a nadie. Si tiene que perdonar a alguien, perdónelo. Si tiene que olvidar algo, olvídelo. Si tiene que arrancar de su corazón algo que le ha lastimado y desde la raíz, desde chico, cosas de nuestra niñez que nos hayan pasado, que todavía están ahí marcadas en nuestro corazón, arránquelas. No sirven para nada. ¿Cuántos dicen amén? Servir a Dios te lleva más derechito. Servir a Dios te hace un mejor esposo. ¿Cuántos dicen amén? Hoy, gracias a Dios, mi esposa y yo casi no peleamos. Yo no puedo venir a predicar aquí y venir enojado de la casa. Sí, de repente pues la tengo que entender y todo, ¿verdad? Pero antes de venir para acá, digo, ¿sabes qué? Perdóname, porque no me puedo parar en el púlpito con un corazón, aún siendo una molestia mínima de matrimonio. Dije, yo no quiero que nada limite lo que el Espíritu Santo quiere hacer en la iglesia. Y dice, y siempre lo hacemos, ¿sabes qué? Perdóname. Y ella también me dice, pues perdóname. Y le digo, sí, pero ya no me busques. No se crea. Amén.
Iglesia, escúcheme. ¿Sabe qué fue lo primero que hizo Dios con los discípulos? Limpió sus corazones. Y después les dio autoridad. Y después los usó. ¿Está conmigo? Hoy hay personas aquí que sienten algo en su corazón. Tal vez Dios te ha estado hablando. Tal vez has escuchado el evangelio muchas veces, pero hoy entendiste algo diferente. Hoy entendiste que Dios escuchó tu clamor, que Dios levantó una roca llamada Cristo y que te ofrece el regalo más grande que existe, que es la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Hoy quiero hacer el llamado al altar, pero con una invitación muy seria. Si tú entiendes que Dios ha estado llamando tu vida, si tú sabes que necesitas entregar tu corazón a Cristo, si tú quieres dejar tu pasado y comenzar una nueva vida con Dios, este es tu momento. Hoy es el momento. No fue casualidad que hoy estuvieras aquí. Así como Jesús llamó a Pedro, a Juan, a Mateo, Jesús también está llamando tu nombre hoy. ¿Cuántos dicen amén? No fue casualidad que tú estuvieras hoy aquí. Hoy no vino mucha gente de los que vienen en la iglesia. Faltaron muchos. Pero yo sé que hoy trajo a los escogidos. Yo sé que hoy trajo a los que necesitan saber que con Dios todo se puede y que tú eres un propósito en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, iglesia. Póngase de pie. Jesús caminó y buscó de entre multitudes a 12. Jesús ya no camina hoy por la tierra, pero el Espíritu Santo sigue buscando a gente que tengan el corazón que tenían esos 12. Y yo sé que hoy, en esta noche, aquí hay más de 12 personas que tienen el mismo corazón que tenían